Hola a todos, buenas noches. Vamos a hacer la corrección entonces y la retroalimentación de nuestro segundo examen teórico de evaluación por competencias, ¿vale? Entonces, primera pregunta. Vamos a hablar del esquema de las preguntas que fueron de tipo unistructural. Entonces, la primera pregunta era, la onda V se produce secundario al siguiente evento. Entonces, la respuesta correcta, chicos, esa era hacia la telesístole, es decir, hacia el final de la sístole ventricular. Se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas. ¿Listo? Yo creo que pues no hay duda, es al final de la sístole, obviamente en el momento en que hay contracción final de los ventrículos y como lo habíamos hablado en clase, se debe secundar a la presión que ellos ejercen sobre las cuerdas teninosas y estando las válvulas auriculoventriculares cerradas, pues ejercen esa presión retrógrada, que es la que finalmente genera la onda V. Según su respuesta anterior, este momento exacto confluye con el siguiente evento hemodinámico. Justo en el momento que se da este evento, entonces nosotros acuérdense que tenemos el pico final de la relajación isovolumétrica, ya finalizando la onda T, entonces en ese momento ya se está finalizando la repolarización de los ventrículos y vamos a iniciar obviamente la despolarización auricular y coincide con el segundo ruido cardíaco, es decir, la respuesta era la A y la primera también, la respuesta era la B. Tercero, después de que comienza la contracción ventricular se produce un aumento súbito de la presión, lo que hace el cierre de las válvulas AB. Posteriormente se requiere una fracción de tiempo para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas auriculoventriculares y las semilunares contra las presiones de la aorta y la arteria pulmonar. Este tiempo corresponde a, la respuesta es 0.02 a 0.03 segundos. ¿Listo? Cuarta pregunta. Durante el periodo de contracción isovolumétrica, acuérdense que el volumen del ventrículo, de los ventrículos no se va a modificar, porque todas las válvulas están cerradas, pero la presión sí aumenta hasta que logra superar la presión de la arteria aorta y pues en ese momento supera el valor de presión de 80 milímetros de mercurio. La respuesta era la C. Quinta pregunta. Era responder falso o verdadero. Entonces, básicamente, estaba en inglés, pero los pacientes con signos de pobre perfusión tisular, como la hipotensión arterial, el llenado capilar lento, liguria y concentraciones muy altas de lactato, se benefician de administración de fluidos, o sea, líquidos endovenosos, e inotrópicos, ojo a la palabra, inotrópicos como la norepinefrina. ¿Falso o verdadero? La respuesta era falso. La norepinefrina no es un inotrópico. Acuérdense que lo vimos, la norepinefrina es un potente vasopresor alfa 1 selectivo. ¿Listo? Entonces, pilas con esto porque era leer bien la pregunta. El excepto o la trampa era inotrópico. La palabra inotrópico es un vasopresor. Entonces, la respuesta era falsa. Listo, con eso finalizamos el segmento unistructural y vamos con las preguntas multiestructurales, ¿vale? Entonces, la sexta pregunta hablaba sobre la P2 a nivel del mar, alrededor de 150 milímetros de mercurio, equilibrando a nivel alveolar de 110 milímetros de mercurio, y luego en los capilares hasta 100 milímetros de mercurio, y luego en la aurícula izquierda a 95 milímetros de mercurio. Entonces, los siguientes eventos son, según esto, son reales, excepto A, debido al cortocircuito anatómico, por supuesto. Esa presión se disminuye porque acuérdense que hay un espacio muerto alveolar a nivel de la tráquea. B. Posteriormente la presión arterial de oxígeno se modifica rápidamente hasta el nivel de los precapilares donde disminuye rápida y progresivamente. Totalmente falso, esa era la respuesta porque no se modifica rápidamente. Una vez se ingresa a la aurícula izquierda, se mantiene sus niveles a nivel de los precapilares y solamente hasta que llega a la fase de eyección rápida en sístole es que hay un descenso rápido y progresivo hasta 40 milímetros de mercurio. O sea, el excepto era la B, esa era la respuesta. B de burro. La C, noción de la PaO2 intersticial de 10 a 20 milímetros de mercurio. Lo habíamos hablado que era totalmente cierto en la difusión alveolo-capilar. Y también la presión de vapor de agua nos limita o nos restringe ese aporte total de milímetros de mercurio de la PaO2. Entonces, respuesta a la B. Los factores centrales de transporte de oxígeno son el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, el cual está determinado por, hay que aprender mucho sobre lectura crítica, muchachos. Cuando yo les hago la pregunta, les estoy preguntando qué es lo que tiene el contenido arterial de oxígeno. Yo nunca les estoy preguntando el gasto cardíaco. Si ustedes
ve el párrafo y dice el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, coma, el cual está determinado por. Cuando hablamos coma está determinado por, está refiriéndose al segundo, no al primero. La respuesta era abierta, entonces era afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, concentración de hemoglobina y la presión arterial de oxígeno. ¿Listo? La mayoría la tuvo bien. 8. Los factores determinantes del transporte de oxígeno se pueden separar en dos, los centrales y los periféricos. Con respecto a lo anterior, usted puede afirmar lo siguiente, excepto. Ojo con el excepto, ¿listo? Los factores centrales del transporte de oxígeno son el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno, por supuesto. Los factores periféricos del transporte de oxígeno son, en primer lugar, el tono arteriolar, tono vasomotor, presión de perfusión y viscosidad. Totalmente cierto. El tono arteriolar determina la viscosidad. Falso, totalmente falso. O sea, primero que todo, ese tono como tal, o sea, presión de perfusión determina el tono arteriolar. Él determina el flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo obviamente va de la mano con pues la viscosidad. ¿Listo? La viscosidad la define es el flujo sanguíneo. Entonces, el excepto era la C de casa. Y la distancia que existe entre el capilar y la célula en condiciones normales es de 1000 ml minutos, y totalmente cierto. ¿Cuál es la fórmula del transporte de oxígeno? La mayoría la tuvo bien. Gasto cardíaco, hemoglobina por 1.34 más la presión arterial de oxígeno por 0.003. Esa era la respuesta. ¿Cuál es el inotrópico vasopresor de elección para choque séptico refractario a catecolaminas? La vasopresina. Lo hablamos en clase. Según la explicación del mecanismo de Frank Starling, se basa en los siguientes, excepto. La respuesta era la A, el excepto era la A. La distensión de la pared de la aurícula derecha aumenta indirectamente la frecuencia cardíaca en un 10 a un 20%, lo que también contribuye a aumentar la cantidad de sangre que se bombea al minuto al ventrículo, en este caso derecho. Es el excepto porque no es indirectamente. Ustedes lo vieron en el ciclo cardíaco, que esa contracción auricular realmente directamente va a modificar los volúmenes a nivel ventricular, o sea que directamente modifican el gasto cardíaco, en este caso la frecuencia. O sea, el excepto es la A, la respuesta es la A. Listo, vamos para las relacionales, ¿vale? Las relacionales era un caso clínico de una bebé de 5 años de edad que tenía fiebre, previamente había tenido un cuadro respiratorio, ya cuando se complicó estaba taquicárdica, muy taquicárdica, acuérdense, con una frecuencia respiratoria que era normal, estaba febril, inicialmente normotensa, posteriormente ya se deterioró después de 10 horas con taquicardia, taquipnea, fiebre, hipotensa, y el llenado capilar estaba mayor a 5 segundos. Entonces, lo primero que uno tiene que analizar desde ese punto de vista son los signos clínicos de choque. Y el choque lo dividíamos en choque séptico hiperdinamico y choque séptico hipodinámico. Entonces, el hipodinámico es el que tiene la perfusión disminuida totalmente, las tensiones divergentes, convergentes, como lo habíamos visto. Era ese paciente que se puede descompensar, inicialmente normotenso y posteriormente hipotenso, con las resistencias vasculares sistémicas aumentadas. Por esa razón, era que tenía una presión de perfusión comprometida, oliguria y tiempo de llenado lento. Entonces, la respuesta de la 12 era la respuesta número 1, era la C. El choque hipodinámico estreptocóxico con resistencias vasculares sistémicas aumentadas. 13. Según su respuesta anterior, entonces usted analiza las variables hemodinámicas y la respuesta era la D. Era aumento en el consumo, en la rata de extracción de oxígeno, con una disminución obviamente del shunt intrapulmonar, un aumento en los niveles de lactato y un aumento en la presión venosa de oxígeno, de dióxido de carbono, con un delta de CO2 mayor a 10, obviamente, porque hay falla cardíaca y hay disfunción ventricular. La C no era porque la C tenía un excepto que decía niveles óptimos, suitable venous pressure, se refiere a niveles óptimos de la presión venosa de CO2. Entonces, obviamente no, y las demás eran falsas. 14. Según su respuesta anterior, usted consideraría que la causa fisiopatológica es la siguiente, excepto. Entonces, la primera, la ruta anaeróbica, obviamente está bien porque ustedes ya vimos lo que pasa a nivel de la mitocondria, la conversión de NADH a NADD por esos mecanismos de oxidorreducción y la acidosis. Ese es básicamente el metabolismo anaeróbico, esa es correcta. El aumento en los niveles de lactato altera la ventilación.
porque resultan en el aumento de la presión arterial de oxígeno. Claro que sí, porque al aumentar la presión venosa de oxígeno, obviamente también vamos a estimular, aumentar el volumen corriente. Y al aumentar el volumen corriente, aumentamos la fracción inspirada de oxígeno y eso va a aumentar discretamente la PA2 en este paciente en el choque séptico fase inicial. Entonces, ese era verdadero. La falsa era la C, un incremento en el aporte de oxígeno del paciente con una disminución de la presión de perfusión es reflejada en un aumento de la saturación venosa de oxígeno más del 70%. Para nada, sería verdad si fuera un choque hiperdinámico, pero esto es un choque hipodinámico. Y la última era verdadera. Bueno, la 15, por consiguiente, por lo que ustedes acaban de responder, entonces la respuesta es la D, acidosis metabólica dada por hipoperfusión tisular, generando un delta de C2 aumentado y un aumento en la concentración venosa de CO2. Y obviamente teniendo en cuenta ese caso clínico, lo que nosotros necesitamos es bomba cardíaca, recuperar rápidamente las tensiones, entonces necesitamos algo de alfa 1, aunque no tanto, o una dosis baja, porque el paciente de por sí tiene las resistencias vasculares sistémicas aumentadas. Lo que pasa es que no le podemos montar inicialmente un inodilatador como la dobutamina, porque en un paciente hipotenso lo dilatamos tanto, ya está hipotenso, está choqueado, que lo vamos a choquear más. A pesar de que sea de resistencias vasculares sistémicas aumentadas, uno, el paciente está hipotenso y lo vamos a choquear más por el efecto inodilatador de la dobutamina. Y dos, más importante, el paciente está taquicárdico y el paciente taquicárdico no se puede utilizar dobutamina porque vamos a tomarle inmediatamente el gasto cardíaco. Entonces la respuesta era dopamina, beta 2, perfecto. Milrinone, claro, con el milrinone tenemos un efecto selectivo de vasodilatación arterial que nos va a ayudar muchísimo con la resistencia vascular sistémica aumentada y rápidamente lo recupero con la norepinefrina. La respuesta era la D de dedo. Y listo, chicos, para finalizar este sencillo parcial, las dos preguntas abstractos complejas eran muy sencillas. La 17, ojo a esto, era una mezcla de dopamina de 42 miligramos en 10 cc de solución salina a un paciente de 3.5 kilos. La pregunta era, si yo hago una infusión, esa mezcla a un cc/v hora, ¿a cuántos microgramos kilo minuto estoy pasando la infusión? Fácil. Si hacemos por la regla que yo les enseñé, que es de 6, multiplicamos 3.5 por 6. Eso da 21 miligramos, ¿cierto? Bien. Entonces, desde ese punto de vista ya sabemos que esa concentración está 42 miligramos doblada. Está concentrada 2 veces más. Si hacemos la simple regla de 3, nosotros sabríamos inicialmente que esos 3.5 en 10 ml, o sea, 3.5 kilos, con una infusión normal de 21 miligramos en 10 ml, equivaldría un cc/v hora ¿a cuánto? Fácil. Equivaldría específicamente a un microgramo kilo minuto. Eso lo habíamos aprendido. Un cc/v hora, un microgramo kilo minuto. Entonces, fácil. Si está concentrado, el doble, regla de 3 simple, pues un cc/v hora va a ser igual a 2 microgramos kilo minuto. Entonces, la respuesta correcta era 2 microgramos por kilo minuto. Y la última pregunta era lo mismo. Norepinefrina, paciente de 10 kilos, 12 miligramos en 100 cc. Si yo multiplico 10 por 0.6, me da 6 miligramos. Entonces, aquí estaba 12 miligramos, el doble, estaba concentrado al doble. Entonces, es muy sencillo. ¿A cuántos centímetros y hora debo pasar una mezcla para que quede la infusión a 0.6 microgramos kilo minuto? Si estuviéramos 1 a 1, la mezcla sería a 6 cc/v hora, ¿cierto? Pero, como estamos concentrados, yo necesito menor volumen. Entonces, la respuesta es a 3 cc/v hora. La mitad, porque está concentrada el doble. Esa era la trampa. Chicos, espero que les haya quedado muy bien. Sus parciales, entonces, pues ya tiene la retroalimentación del mismo. Espero que les haya ido muy bien. Definitivamente fue un parcial demasiado objetivo que va a permitir a ustedes mismos saber en qué nivel de conocimiento se encuentran en este momento. Espero esta retroalimentación les haya servido también a aprender. De los errores se aprende, de la retroalimentación se aprende muchísimo. Y lo importante no es la nota, siempre les he dicho, sino lo que ustedes se queden en cuanto a cómo van a hacer, qué van a hacer cuando tengan un paciente con algún tipo de patología cardiovascular que amerite una articulación precisa y excelente y oportuna del conocimiento que han aprendido hasta el momento. Bueno, chicos, buenas noches, Dios los bendiga, nos vemos mañana en clase. Bye, bye.